Fechas de pago para los cupones de Snap EBT en este próximo mes de septiembre. ¿En qué fechas estarán llegando los beneficios de septiembre para los beneficiarios de los cupones de Snap EBT, cupones para alimentos? Como bien sabemos, todos los estados y el Distrito de Columbia manejan fechas diferentes para enviar los beneficios del programa de Snap. Pues hoy vamos a ver el calendario de pagos para este próximo mes de septiembre y uno que otro detalle sobre los nuevos requisitos que se están necesitando para este programa. Junto a esto también estaremos hablando sobre un pago directo único de $400, el cual está por aprobarse. Vamos a ver qué cantidades exactamente podrían estar recibiendo los beneficiarios y quiénes podrían ser elegibles. Veremos en qué estados estaría llegando este pago exactamente, así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información, porque sabemos que les será de mucha, pero mucha utilidad. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como SNAP, envía beneficios por lo menos a más de 41 millones de personas en todos los Estados Unidos. Y es que estos pagos que se depositan en las tarjetas EBT llegan a mano de los residentes cada mes. Eso sí, esto dependerá del estado en el cual tú vives, la fecha exacta en la cual vas a recibir esta ayuda, pues todo esto varía cada mes. Todos los estados y también el Distrito de Columbia pues están manejando diferentes fechas para este programa. Y esto se tiene que ver porque aunque el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos es el que lidera el programa, son los propios estados los que se deben encargar de establecer el presupuesto, la cantidad de beneficios que se otorgan por persona y qué requisitos se tienen que tener para poder aprobarse con la elegibilidad. Pues muy bien, siendo así, las fechas en las cuales se va a estar enviando los beneficios de SNAP durante el próximo mes de septiembre son las siguientes. Para empezar tenemos al estado de Alabama, el cual nos envía los beneficios del 4 al 23 de septiembre. Luego tenemos el estado de Alaska, el cual nos estará enviando los beneficios el 1 de septiembre. Luego tenemos Arizona, el cual nos envía desde el 1 hasta el 13 de septiembre. Luego tenemos a Arkansas, que nos envía los beneficios del 4 al 13 de septiembre. Luego tenemos California, el cual envía los beneficios del 1 al 10 de septiembre. Colorado, del 1 al 10 de septiembre. Connecticut, el 1 al 3 de septiembre. Delaware, del 2 al 23 de septiembre. Distrito de Columbia, del 1 al 10 de septiembre. Florida, del 1 al 28 de septiembre. Georgia, del 5 al 23 de septiembre. Hawái, del 3 al 5 de septiembre. Idaho, del 1 al 10 de septiembre. Illinois, del 1 al 10 de septiembre. En casos anteriores es del 1 al 20 de septiembre. Indiana, del 5 al 23 de septiembre. Iowa, del 1 al 10 de septiembre. Kansas, del 1 al 10 de septiembre. Kentucky, del 1 al 19 de septiembre. Luisiana, del 1 al 23 de septiembre. Maine, del 10 al 14 de septiembre. Maryland, del 4 al 23 de septiembre. Massachusetts, del 1 al 14 de septiembre. Michigan, del 3 al 21 de septiembre. Minnesota, del 4 al 13 de septiembre. Mississippi, del 4 al 21 de septiembre. Missouri, del 1 al 22 de septiembre. Montana, del 2 al 6 de septiembre. Nebraska, del 1 al 5 de septiembre. Nevada, del 1 al 10 de septiembre. New Hampshire, el 5 de septiembre. Nueva Jersey, del 1 al 5 de septiembre. Nuevo México, del 1 al 20 de septiembre. Nueva York, del 1 al 9 de septiembre. Carolina del Norte,
del 3 al 21 de septiembre. Dakota del Norte, 1 de septiembre. Ohio, del 2 al 20 de septiembre. Oklahoma, del 1 al 10 de septiembre. Oregon, del 1 al 9 de septiembre. Pensilvania, del 3 al 14 de septiembre. Rhode Island, el 1 de septiembre. Carolina del Sur, del 1 al 10 de septiembre. Dakota del Sur, el 10 de septiembre. Tennessee, del 1 al 20 de septiembre. Texas, del 1 al 28 de septiembre. Utah, el 5, el 11 y el 15 de septiembre. Vermont, 1 de septiembre. Virginia, del 1 al 7 de septiembre. Washington, del 1 al 20 de septiembre. Virginia Occidental, del 1 al 9 de septiembre. Wisconsin, del 1 al 15 de septiembre. Y por último tenemos al estado de Wyoming, el cual nos envía los beneficios del 1 al 4 de septiembre. Pues estas son las fechas en los estados que se estarán enviando los próximos beneficios de Snap EBT para el mes de septiembre de este año 2023. Ahora hablaremos sobre el pago directo único de $400, el cual está próximo a aprobarse. Las cantidades que están por aprobarse van a depender del estado civil en el cual las personas usen para presentar su declaración de impuestos. Siendo así que se aprobarán $200 para los contribuyentes solteros y $400 para las parejas casadas que presentan una declaración en conjunto, pues estamos hablando de un nuevo pago único de $400 que está por llegar a manos de los residentes de Estados Unidos. Pues el día de hoy estamos hablando específicamente para quienes vivan en el estado de Virginia. Pronto podrán recibir parte de un alivio económico conformado por una devolución de impuestos, el cual está a punto de ser aprobado por los líderes del estado junto al gobernador Glenn Youngkin. En una conferencia de prensa, pues el gobernador afirmó que se puede vivir con un posible compromiso, el cual reemplazaría la demanda de recortes de impuestos recurrentes con una devolución de impuestos única en el estado de Virginia. Y es que eso se integraría como una devolución de impuestos para agregarse al próximo plan de gasto estatal que incluya una desgravación fiscal más permanente. Si nos tomamos un momento y proporcionamos un alivio fiscal único, luego avanzamos hacia recortes permanentes el próximo año. Y ese es un compromiso al cual estaría dispuesto a aceptar, fueron las palabras del gobernador Youngkin. Las cantidades que están por aprobarse van a depender del estado civil en el cual tengan las personas en sus declaraciones de impuestos, siendo así que son $200 para contribuyentes solteros y $400 para las parejas casadas que presentan su declaración en conjunto. De acuerdo a Steve Cummings, secretario de Finanzas en los Estados Unidos, para hacer realidad este alivio económico se cuenta con un presupuesto de unos $2.100 millones para otorgar un alivio adicional a los contribuyentes. Según Cummings, este dinero proporcionará un colchón extra contra una recesión económica. Se cuenta también con un superávit de $1.000 millones para nuevos recortes de impuestos, los cuales se sumaría por lo menos a los recortes de impuestos de los $4.000 millones que la Asamblea General aprobó en el año 2022. Se espera que durante el mes de septiembre, o a más tardar en el mes de octubre, la Asamblea se reúna para discutir el compromiso y que se pueda empezar a enviar este pago único de $400. Algunos dicen que esto hasta podría definirse hasta en noviembre, mes en el cual se van a realizar las elecciones.